Resolver este ejercicio de ecuaciones diferenciales aplicadas a caída no libre. El siguiente problema nos dice esto. Un cuerpo con una masa de 9,7 kilogramos se suelta a una altura de 300 metros sin velocidad inicial. El cuerpo encuentra una resistencia al aire proporcional a su velocidad. Si la velocidad límite debe ser 95 metros sobre segundo, encontrar la velocidad del cuerpo en un tiempo t, la posición del cuerpo en un tiempo t, el tiempo que necesita el cuerpo para alcanzar la velocidad de 50 metros sobre segundo. Ya. Vamos entonces a resolviendo el inciso A, que nos dice que tenemos que hallar una función de velocidad en función al tiempo. Entonces vamos a partir de la segunda ley de Newton, que establece lo siguiente. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del objeto. Entonces, como ustedes saben, teníamos dos fuerzas presentes. Una que era el peso y otra que es la resistencia al aire, como menciona el ejercicio. Si lo graficas en un diagrama de cuerpo libre, se vería más o menos de la siguiente forma. Asumiendo que el objeto es redondo. La resistencia es contraria al peso. Entonces, si queremos expresar una sumatoria de fuerzas de estos vectores, entonces sería una diferencia de vectores, por lo cual quedaría el peso menos la resistencia es igual a la masa por la aceleración. En este caso tomamos en cuenta los vectores que se desplazan hacia abajo como magnitud positiva y los que van en contra del sentido de la gravedad como magnitud negativa. Es por eso que notamos esto. Se nos dijo también en el problema que la resistencia era proporcional a la velocidad. Para convertir esto en una igualdad se le multiplica por una constante de proporcionalidad. También sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y también se sabe que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad en función al tiempo o con respecto al tiempo. Entonces procedemos a reemplazarlo. El peso lo cambiamos por la masa por la gravedad, la resistencia del aire por la constante de proporcionalidad por la velocidad, la masa por la definición de la gravedad de la aceleración, que es derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Para que nuestra ecuación se acomode, lo dividimos todo entre la masa y nos quedaría lo siguiente. Gravedad menos constante de proporcionalidad por velocidad sobre la masa es igual a la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Separamos los diferenciales. Y acomodamos la ecuación. Y ahora tenemos dos formas de resolverlo. Por fórmula general de ecuaciones diferenciales lineales o por fórmula o reduciendo a ecuaciones diferenciales exactas. Porque si comprobamos esta ecuación que tenemos aquí, esta parte de acá la denominamos m y esta partecita del menos 1 la denominamos n. Derivada parcial de m con respecto de la velocidad nos va a salir que es igual al menos la constante de proporcionalidad sobre la masa. Si cumple la condición de que es exacta, tiene que pasar lo siguiente: que esto sea igual a la derivada parcial de n con respecto de su otro diferencial, que sería el tiempo.
Y lo que nos quedaría no sería menos k sobre m, sería 0, porque sabemos que la derivada de una constante, en este caso menos 1, es igual a 0. Entonces, no son iguales. Por lo tanto, debemos buscar un factor integrante. Nuestro factor integrante g de t va a ser igual a la derivada parcial de m con respecto a la velocidad menos la derivada parcial de n con respecto al tiempo. Todo esto sobre la función n nos queda lo siguiente. Menos k sobre m menos 0 sobre menos 1. Esto es igual a k sobre m. Esa es nuestra función g de t. Y nuestro factor integrante, como lo sabemos por definición, es igual a Euler elevado a la integral de nuestra función hallada por el diferencial de la variable que tiene la función, en este caso sería el tiempo. Esto sería igual a E Euler elevado a la integral de constante proporcional sobre masa por el diferencial del tiempo con respecto al tiempo. Y esto nos sale igual a Euler constante proporcional sobre la masa, todo eso por el tiempo. Y este es nuestro factor integrante. Ya. Ahora procedemos a multiplicar toda la ecuación por el factor integrante. Haciéndolo directamente nos quedaría g por e a la k sobre m por el tiempo menos k sobre m por b por Euler elevado a k sobre m por t, que es nuestro factor integrante. Todo esto multiplicado por el diferencial del tiempo menos factor integrante por t por el diferencial de la velocidad. Todo esto igual a 0. Si multiplicamos 0 por el factor integrante va a ser igual a 0. Así que eso es lo que es. Ahora, haciendo la comprobación de nuevo, repito, esta función de aquí es m y esta función de aquí es. Volviendo a hacer el procedimiento para comprobar que sea una ecuación diferencial exacta, nos queda lo siguiente. Menos la constante de proporcionalidad por Euler elevado a la constante de proporcionalidad sobre m por el tiempo, haciendo la derivada parcial de m con respecto a la velocidad. Esto tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto al tiempo. Esto nos da igual a menos k sobre m por Euler elevado a k sobre m por t. Entonces sí, cumple nuestra igualdad. Resolvemos por el método de ecuaciones diferenciales exactas. En este caso vamos a resolver por el método que nos enseña el profesor, el cual dice así, que sacamos la integral de toda la ecuación y los términos semejantes, y si existen dos términos semejantes anulamos uno de ellos. Entonces sería de la siguiente forma: g por e k sobre m por t menos k por b sobre m por e a la k sobre m por t con respecto de t menos la integral de k sobre m por e a la k sobre m por t con respecto a la velocidad. Todo esto a la integral de 0. Resolviendo la integral nos queda el siguiente: la gravedad es igual a la masa sobre la constante
menos, reemplazando directamente. Una vez intenten resolver la ecuación, se van a dar cuenta que este es el resultado. Y acá obtenemos una expresión semejante a la anterior. Todo esto igual a una constante. Ahora, como estos dos términos son iguales, se anula uno de ellos. En este caso, voy a anular esta acá. Ya. Una vez hallemos esto, tenemos que ver la ecuación que nos queda. Llegamos a esta solución general, pero si se dan cuenta, la podemos acomodar un poco. Olvidé ponerlo acá. Euler elevado a la k sobre n por t. Y acá también. Podemos simplificar de ahí. Sacamos un factor común. Y nos queda lo siguiente. Todo esto igual a c. Pasamos al otro lado a dividir. Y nos quedaría lo siguiente. C dividido entre E a la K sobre M por T. Ok, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Pasamos al otro lado la constante por el Euler elevado a K sobre M por T. Pero queremos subir esta parte arriba. Entonces lo que podemos hacer sería pasarlo el exponente con signo negativo para que pase al numerador. Y todo eso es igual a la velocidad. Esta de aquí sería nuestra solución general al ejercicio. Pero tenemos que buscar una solución particular con las condiciones que nos han dado. El ejercicio planteaba lo siguiente, que cuando se suelta el objeto, se lo suelta sin una velocidad inicial. Entonces podemos aplicar las condiciones iniciales que se nos ha dado el problema, las cuales son que para un tiempo cero la velocidad igual es cero. ¿Correcto? Sí. Entonces procedemos a reemplazar en el ejercicio. Sería 0, que es la velocidad, por gravedad por masa por la dividido entre la constante de proporcionalidad menos C por E elevado a menos K sobre M por 0. Todo esto acá va a ser 0 y E elevado a la 0 va a ser 1. Entonces tenemos lo siguiente. Pasamos C al otro lado, como C me quedó igual a 1, por gravedad por la masa sobre la constante de proporcionalidad y establecemos las siguientes relaciones de estas condiciones particulares que se nos han dado. Que la gravedad por la masa va a ser igual a la constante C por la constante K. Esta va a ser nuestra primera relación que vamos a tener. Y la otra relación que vamos a tener va a ser que la gravedad por la masa sobre la constante C es igual a la constante de proporcionalidad K. Entonces, con esto que tenemos ahora mismo, vamos a trabajarlo en la ecuación, en la solución general. Entonces, reemplazando, aquí está nuestra solución general. G por M sobre K. De aquí vamos a esperar lo siguiente.
g por m sobre k. Esto es igual a c, ¿no? Entonces podemos decir que la velocidad es igual a c menos c por e elevado a k por m sobre t, que dijimos que era acá, gravedad por masa sobre c, ¿no? Entonces reemplazamos gravedad por la masa sobre la masa por c, la masa con la masa se va, todo esto por el tiempo. Podemos sacar factor común de acá, que c ahí y c acá, entonces lo procedemos a hacer. Nos quedaría 1 menos e elevado a g sobre c por t. Esta es nuestra velocidad que tenemos ahora mismo. Entonces, partimos con el concepto de velocidad límite en este momento, la cual dice así. Esto nos va a ayudar a hallar la constante c. La velocidad límite establece que el límite de la velocidad en función del tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual a nuestra velocidad límite. Entonces, esto sería igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de la velocidad. Y la velocidad, como dijimos antes, para hacerlo de una forma más fácil, la ponemos de esta forma. Sería c menos e, correcto, menos c por e menos la constante menos la gravedad sobre la constante por el tiempo. ¿Sí? Sigue así. Entonces nos quedaría, reemplazando el límite, que la velocidad límite es igual a c menos c por e menos la gravedad sobre la constante c por infinito. Todo esto va a ser igual a infinito. Entonces me queda igual a c menos c por e al menos infinito. Esto aquí tendería a 0. Y entonces me quedaría lo siguiente. C por 0, toda esa partecita de ahí, C por 0 va a ser igual a 0. Entonces, la velocidad límite es igual a la constante c. Y si recuerdas al principio, nos dieron la velocidad límite, la cual está acá. 95 metros sobre segundo. Entonces lo reemplazamos. C es igual a 95 metros sobre segundo. Pero esto no es necesario notar. Ya vamos a trabajar con esas unidades. Entonces nos quedaría la siguiente forma. Que la velocidad en función al tiempo es igual a 95 por c, por 1 menos Euler menos la gravedad, que es 8067 dividido entre 95 por el tiempo. Y esta es la solución particular al problema. Esta sería la respuesta del inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B, partiendo de lo siguiente, que la velocidad es igual a la derivada de la distancia recorrida
con respecto al tiempo. Esto sería igual a lo que vimos anteriormente, 95 por 1 menos Euler elevado a la gravedad sobre 95 por el tiempo. ¿No recuerdan, no? Sí, no me recuerdo. Entonces, separamos la diferencial y nos quedaría dy es igual a, mejor dicho, diferencial de la distancia recorrida es igual a 95. Bueno, vamos a multiplicar esto para que sea más fácil. Al integral por el diferencial del tiempo. Esto vamos a integrarlo. Lo integramos y nos quedaría que la distancia recorrida es igual a 95 por t menos, ahora vamos a añadir algo más, que sería lo siguiente, 95 al cuadrado entre la gravedad. Al resolver esta integral de acá, por lo mismo, más una constante de la integral, constante de integración. Ahora, nosotros aplicamos unas condiciones iniciales que se conocen, vale la redundancia, que en el tiempo cero la distancia recorrida va a ser igual a cero. Entonces, reemplazando estas condiciones iniciales nos quedaría lo siguiente. 95 por 0, bien, menos 95 al cuadrado sobre la gravedad por Euler elevado a menos la gravedad sobre 95 por 0 más la constante de integración. Como ya dijimos antes, todo esto de acá va a ser igual a 1, esto de acá va a ser igual a 0 y solo nos quedaría lo siguiente. 95 al cuadrado sobre la gravedad más la constante de integración de la anterior ecuación diferencial. No estoy viendo el signo. Y me quedaría que c es igual a 95 al cuadrado sobre la gravedad. Tendremos eso. Entonces, continuando el ejercicio, tenemos que la ecuación diferencial de la distancia recorrida en función del tiempo es igual a 95 por el tiempo menos corrijo, esto acá va a ser positivo una vez integra. Esto aquí va a ser positivo una vez integra. Por lo tanto, la respuesta para la C es negativa. Sería positivo, y acá sería 95 al cuadrado sobre la gravedad por E elevado a la gravedad sobre 95 por el tiempo menos 95 al cuadrado sobre la gravedad. Factorizando, sacando factor común del monomio, nos quedaría 95, factor común de un binomio, nos quedaría 95 por t más 95 al cuadrado, reemplazando por la gravedad que ya lo conocíamos antes, que es el más exacto que tengo actualmente, 9,8067 por elevado a menos la gravedad, que ya lo dijimos anteriormente, sobre 95 por el tiempo menos 1. Y acá está nuestra distancia recorrida en función al tiempo, o por un tiempo t como lo puede probar. Esta es la respuesta para el inciso B. Ahora vamos a proceder a resolver el inciso C, que nos dice
el tiempo que se necesita para alcanzar la velocidad de 50 metros sobre segundo. Es decir, que pongamos en práctica nuestra ecuación que hemos hallado de la velocidad, la cual la tenemos aquí. La velocidad en función al tiempo es igual a 95 por 1 menos Euler menos la gravedad sobre 95 por el tiempo. Entonces la ponemos en práctica y decimos 50 metros sobre segundo es igual a 95 por 1 menos Euler menos la gravedad sobre 95 por t o por el tiempo. Este pasa a dividir, nos quedaría 1 menos Euler gravedad sobre 95 por t. Pasamos Euler al otro lado, nos quedaría lo siguiente. Sería 50 sobre 95, bueno, menos 50 sobre 95 más 1. Aplicamos logaritmo natural para quitar esto de aquí y nos quedaría e sobre la... corrijo, vamos a simplificar directamente. Menos la gravedad sobre 95 por el tiempo es igual a logaritmo natural de 50 sobre 95 más 1. Entonces me quedaría lo siguiente. T es igual al logaritmo de 50 sobre 95 más 1 por 95 sobre, bueno, menos, corrijo acá, esto acá es menos, sí, menos, y acá quedaría menos la gravedad, que es 9,8067. Resolviendo esto nos quedaría lo siguiente, que el tiempo es igual a, calculando esto, 7,2382,3. Y con esto concluiríamos el T, que sería la respuesta del inciso C. Y con esto concluiríamos todo. Eso sería todo sobre el primer ejercicio de aplicaciones a las ecuaciones diferenciales, de las ecuaciones diferenciales.